Baisha papeina coina na me ayuma ina weru mañana veñan de programa fin de programa ñan de envía pomijera vagina que al jaturalor hermano fuera venagino pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapoy de peina y pitazo para este veina y más me quiere ambos asado más me venía abrazo rompe espalda para este por peina edición número 634 de el jaturalo hermano fuera peina name pastor Sergio Avilla Omba Poma tecleama computadoras imagina que todas más show más GBM YouTube vive a WhatsApp vive con video fuera a audio a pejenduja picumbuja más con ambas exponentes pues na cotemia pues llegue pastor Sergio pebe okay uko hina pupu mai be kai wa mi omo coloro kaina hoy teo excelente que peana pepe imagina de mensaje y fuera y pea nyambatu imagina nyambo asalo y también un ala pina versículo no pero ya pregunta y respuesta en los grupos hay unos cuantos grupos coño pone a la verdad no, algo sencillo, gracias al Todopoderoso la vende refutación. No refutar y no cumplir 6 mandamientos. 1, 2, 3, 4, 5. No, Colosenses 2:14 dice que la ley está. Ahí con ley ya abolí, UP, decretos y nada. Ordenanza, decreto, me llegué cuando y nada, va y se lo ina. Bueno, niña, no te han llegado muy te grupo. Estos son grupos que están empezando y están. Se la llave y nada, pero bueno. Yes, a mí, más 595-985-162-975, en línea de contacto, línea personal, ya con línea activa, ahí por usted me lleva lesión, a los hermanos. Vayan a WhatsApp también en el grupo privado, en Buzón a la bendecer acá ven y mi giro tigo rupi, porque pea línea personal, más 595-985-162-975, te lleva lesión, van a peruca, van a vender giro mía y cada línea personal. A pesar de ir a rupi, un peiteña, de el mensaje, que a rupi ya putimos los mitades, hoy organizado, me mira con ahí parece y fuerza que hay de los hermanos. Que veo ñemo pueden dar más la verdad y nada o formar y que yo puedo catu y bebé de congregación y nada mina salud especial a todos estos hermanos que están o tomar la fuerza a pesar de las luchas en contra adecuada de los hermanos de las congregaciones que no entienden todavía esta enseñanza lo mismo deja de fuera ya oñe plantaja o eso. Pero mientras, lo único ayuda también a todos los hermanos que están enseñando ya esto en sus congregaciones, ya sean pastores, evangelistas, líderes, lo que sea. Vemos ahí sobre las mesas, texto bíblico como evidencia, como prueba. Pues a la libreta vemos ya ve tener otra evidencia más, ya de copa y te ya lleva lea yo. Todo el hermano fuera todo esto y cumbuja y putepe cara cupetepe jecuete doy puteja tocó con algo nuevo los hermanos. Entonces esa hija diferencia con enseñanza. Que por un pizarrón hablo y está ahí seguro sí esa foto que va a veces hay por un pizarrón. Sí, eso estaba permitido, pero ese hermano querido. Tengo la emboeja más en un pecado pizarrón pisa mi puruja esos son ya argumentos muy legalistas ya que jamás hermano si no ya que se mueve que está permitido en una congregación usar tiza y pizarrón algunos que no gustan ayudar esas son personas que están muy cuadradas, o sea, discúlpenla. En vez que hoy muy dice y ya haría ya pocamos hoy o aparece tu sala ya no existe. Hermano, en el tiempo del Mesías no se usaba pero como está hacía me botaste el pizarrón y lo morora. Y quizás que ya no existía todavía. Que hago que instrumento. Si somos maestros tenemos pizarrón.
La semana que un pizarrón veo papel sulfito, algo y tal, para apoyar sin dar permiso, hermano, y que tú iba a apoyar así como no. Ana, a ver, a ver, escribir, bebé, a ver, el versículo bíblico, allá pues yo catanga y ve dice tal cosa, a ver, porque o pesa guare, y pues ahí la ya entendía. O en entendean de LE, pende, o en entendean de dos veces PLE, o en entendean una vez LE, o en entendean de escribir a explicar. A veces yo tú o leían de ella pues el pizarrón pe hemos hecho la versículo explicar su peja ella pues pe la este croquis de la enseñanza este iba la pizarrón pe que tú ya pues es que a ni pe bueno tiene al menos la peña pregunta algo nuevo la con aullita o un cuadrado vende la vende congregación pues ya entonces vemos la nuevo a ni pe que yeti o sea si ustedes van a enseñar algo nuevo a ver con autoridad a ver con evidencia de la verdad es que van a decir, pero mojito y pizarrón, si alguno, hermano, si a vos no te gusta el pizarrón, discúlpame, nada me ti hoja, ti lápiz, hija, escribí, bebé. Hasha, escribí, escribí, sea, güey, todo anota. Sencillo, vea. No está, pero a ver, ya sataniza para ya vamos a tratar de pecaminoso un pizarrón tiza, mía. Ya son argumentos muy, ya se me hola con ay. Ahí. Hagan Ruiz cosa productiva. Bueno, sí, ya queda primera de Corintios capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, ¿qué acaso no era que el don de profeta, bueno, don de profecía, una cosa, don de profeta, bueno, debemos decir don de profeta, ella confundina, ministerio profético, el don de profeta como Elías, Jeremías, Isaías ya se anuló, aquí Pablo otra vez habla, bueno, otro, de ella confundina, el ministerio profético, ¿sí? Isaías, Jeremías, Elías, ese es un ministerio que ese cesó ese ministerio, era tenían misiones y planes distintos, era un gobierno distinto, era un territorio, una actualidad distinta. Lo que hay ahora no es ministerio profético de la altura de Isaías, que más veo ahí Elías ahí, si vos decís que tenés el ministerio profético de Elías, porque todos tenemos el mismo espíritu que infundó a Elías o que inspiró a Elías. Bueno, si vos querés tener el espíritu de Elías, sin de Hereno, bueno, yo soy profeta de la altura de Elías. Bueno, yo soy profeta, porque sea con el mismo espíritu de Elías, pero ella poigo la Elías, o ya pues, Hande vigore y en el tiempo de Elías. El regípico oípico la rey openander de gente perseguía orápico o atatá erépico no que cuidado con eso acá esos ministerios proféticos era distinto. Ahora lo que rige lo que está acá es seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Dones proféticos es otra cosa. Parece ya explica para Maurico que es pero ya que la hablo y que viene ahí, con que quiere seguir siendo profeta y quiere tener el mismo. Sí, tenemos la misma autoridad que esos profetas, no hay ningún problema. Una vez que ya en obediencia, haya ya por la ñanderuje y ñandé. Pero ya imítase afuera de la voluntad del Padre, no es lo correcto, porque ellos hicieron movido por el Padre, por el poder del Padre que es el Espíritu Santo. De ello ella puede imitarse las escuelas, ya puede poner orden, jareime, otra circunstancia, otra situación, de competir imitador, es anga, pero no recibir ningún orden, entonces eso no es obediencia. Eso no es estar bajo el movimiento del espíritu profético del Padre. Ya tiene espíritu imitador ya eso. Pero no es que esa es la peso imitamba él así, a hindú, esa la que tiene el espíritu de Elías, el poder de Elías, la autoridad de Elías, pero no ya pues lo está la Elías ya puede. Ahora, dones proféticos es otra cosa. Que de vez en cuando, o un de palabras, revelaciones, y que también exhortar, animar y avisar, confortar la iglesia, la congregación,
Pero ABI capacidad es discernir, entender, es revelar el significado de las palabras o de las explicaciones. Las explicaciones correctas o la exégesis correcta de la escritura. A esto también se le llama dones proféticos. Profeticéis. En tiempo de Pablo, ¿quién era el que profetizaba? No solamente el que decía lo que iba a pasar o lo que iba a suceder, sino también aquello que instruía en la palabra y instruía correctamente y tenía revelaciones. También es una manera de profetizar. ¿Por qué? Porque el profeta es portavoz del Padre, es la voz del Padre, el que representa a la voz del Padre, el que habla como la boca del Padre. Entonces, en la escritura, explica por dónde avisaban, en ese momento usted está profetizando, tiene el don de profetizar. Ahí solamente la hermano, usted tal cosa, en esta congregación tal cosa, bueno, sucede está ahí. Pero eso ya no va a ser, no, es que solamente a eso se le llama, se tiene que llamarle profeta. O que ya tiene la misma altura, el mismo rango, o el que está allá en el, no pone un baile más o hija, tipo ya adora lendo, anda, ellos ni ya aunear. Ay. Bueno, y si tuviera profecía, eh, dijo en el 13 allá, vuelve a explicar con el 13 12, sí. Al parecer usted ya explicó acerca de profetizar en 1 Corintios 2. Yo creo que sería el mismo su explicación aquí en 14:1. Bueno, sí, el mismo. No, pebena. Exactamente. Veje camino, mueve y 1 Corintios 2. Veje camino explicación. Año ima. Maya popucuta. Bueno, seguimos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Verso 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está. Edificación, exhortación, consolación. Edificación es poner, está profetizando. Yo en este momento estoy profetizando, estoy hablando de la palabra, estoy usando la voz escrita del Padre para ustedes a explicarme, porque el Padre habló a través del Espíritu en este caso a Pablo. Bueno, ¿me puede explicar si hablar en lengua es lo mismo que usted dijo que tiene que ver con idiomas de algunas naciones sin haberlo estudiado? ¿O es otro tipo? No, es el mismo. Vaya a explicarme y que imita yo. Aletaña debe tener. Ale, mi tañande a ver la recuati anotación a yapoti estudio gurija. Pe anotar mejor algunas cosas. Ya entender por una vez mi jamás vea. Primera de Corintios 14, 1 al 3. Hemos notado que el amor perdurará aún en el milenio y después por eso en el capítulo 13 la insistencia de Pablo de que procuremos en fomentar, cultivar en nosotros el amor para también así sembrar en los demás como también sembrar nuestro amor en Elohim y en su Hijo. Y empieza el 14 diciendo también seguid el amor. O sea, ya 13 ve, ya entendemos para el amor. Hayañeme en cuenta que la entero va a pata por el amor o seguida. Aún ya guri después del juicio final en amor oye seguida. Bueno, a 14 ve oye muy seguid el amor y seguid el amor. O sea, ni que el amor es. Bueno, para la llave. ¿Y por qué Pablo desea que todos seamos profetas? ¿Por qué Pablo desea que todos seamos profetas? Bueno, en donde iri aniquetila o existir otro ministerio que todo tenga el don de profecía. O sea, en donde iri para como una doctrina, un anel, sino como una manera de decir
para que haya más instrucciones, para que haya más exhortación y edificación en la congregación, porque ese don es el que capacita. El hablar en lengua o hablar en un idioma, que es misterio para muchos, porque no entendéis la idioma, de traducir, upean de edificante, pero donde es profetizarnos, en boeno, en ñeeno, exhortarnos, es capacitarnos, edificar la congregación. Puedo explicar todavía de moto, ¿veis? Bueno, verso 3. Pablo y Purube te término allá. Edificar. O edificar, ese un boca tupir la congregación espiritualmente. Hamba ella, va herramienta y por una guara. Con la palabra, con los dones. ¿Eh? Ya definimos como 1 Corintios 11, 4, 5, peguri. Camina, para estudiar mi la la profetizar. Entonces, no, de Isei a ver que, bueno, a ni que ti otro ministerio solamente que los estados de producto profetizar, tomo el futuro, no, está hablando de capacitar, de enseñar, de exhortar, de despertar a la congregación. En ese sentido, está hablando de profeticéis, que profeticéis, ya, para mí ya malinterpretar. Bueno, exactamente, no solamente se refería quizás a los profetas que ejercían su ministerio en el Antiguo Testamento. Sí, ya expliqué eso, así mismo es. Mi ministerio profético fuerte, vaya, ya explicamos, continuo, con grandes señales, regía de parte del Padre para dirigir, corregir, salvar, advertir, castigar y traer juicio sobre naciones, sobre reyes, sobre príncipes. Ahí fue malina. Peaco ministerio de don de profecía con Pablo es un poco distinto ya. Ya porque ya tiene que ver también, ya explicas ya más con exhortar también, advertir, avisar, prevenir, ¿sí? Pero también capacitar, enseñar para que la congregación pueda ser beneficiada, instruida. Bueno, en la palabra, más va por ahí. Y después toda esa pregunta que me hicieron, respuesta ya respondí en los grupos o en privado acerca de esta falsa profecía de hoy día. Pues no llamo poco y sencillo y tengo gango fácil de pillar. Y de tal cosa, algunos me han profetizado, bueno, de distintos, nunca no he cumplido. Y sí, pues son falsos profetas. Algunos inclusive dicen que estaban ungidos con el espíritu de Elías y profetizó, no se cumplió. Que iba a tener mi terreno, nunca tuve, hasta ahora no tengo ni casa. Bueno, esas son cuestiones esos son comentarios que ya, esos son falsos profetas, más bien bubucuta. Algunos coge ítalo, fue ungido pero nunca se cumple lo que dice, son falsos profetas. Y ya han pasado como 7 años de una profecía que me dijeron que en esos tiempos se iba a cumplir, tampoco se ha cumplido. Al parecer hay muchos falsos profetas que sacan fuera de contexto su ministerio para avalar bíblicamente. Bueno, otro problema, bueno. Tal parte, tal versículo que habla de nosotros tenemos autoridad y otra cosa nunca nos cumplí fuera de contexto. Bueno, a ver, muy bien, la tú llevo mío otro comentario edificativo. Profetizar en el vocabulario en tiempo de Pablo se refería a los que eran maestros, dirigentes, líderes o a los que tenían un mensaje que compartir a través de la lectura y estudio de la palabra de Elohim o del Mesías. Por eso la expresión edificación, exhortación, consolación, como dice en el versículo 4 y 5, para la iglesia o congregación para que sean edificados. No descartamos el don de profecía de 1 Corintios 12, 10. Bueno, excelente. No descartamos el don de profecía.
Ya he explicado, para ayuda a memoria y nada, se puede agregar alguna de ellas, pues. Aquí la expresión el que profetiza tiene la idea o connotación de segunda de Timoteo, vea, nota mí, vea, segunda de Timoteo 4:2 y segunda de Timoteo 3:16. Bueno, gracias por estos versículos. Segunda de Timoteo 4:2, 3:16. En de ayudar a la mitad, vea, nota ya. Bueno, el que habla en lengua, pero ya, por andullima, sí, es de distinto lenguaje, distinto idioma, hermano. Vamos a explicar más el idioma angelical, por qué dijo Pablo, por qué se usaba mucho eso. Porque había también otras congregaciones paganas, de éxtasis o mocoinime, líquido y sustancia y droga y oruripaja, saber a paja, oye, pudimos echar cosas, acuerdas y que habeti lugar celestial, doña, algunos, bueno, ellos le dicen dioses, pero para nosotros son ángeles. En el idioma bíblico son malas mensajeros, ángeles. En el idioma pagano, dioses, hija de entonces, idiomas de dioses o idiomas de ángeles. Como si fuera que, oye, tiene idioma solamente la upepo niñe, cuánto entender. Bueno, eso ya explicamos ahí, Guri. Bueno, eh, distintos lenguajes. La ser humano, ya cada nación con el año en idioma. Algunos no estudiáis a oñe allá. Paladón. De estudié ya la chinos a joti lugar ve. En boe, jambaeja, un de la idioma chino ñeja. Había sido ir a la chino, güey. Ontendeja. Igual que pasó en, ya explica, güey, se ve. En Hecho capítulo 2 hablaron en lenguas y muchos escucharon en su idioma las maravillas de Elohim, las maravillas de Dios, en su idioma, o sea, lengua, idioma, de distintas naciones, que tuve dos o tres idiomas por el don, pero oía lo interpretaba, vaya a moto, y queda shue, de por ahí no lo interpretaban, de si no, no lo edificáis, más depende de provecho. A no ser que haya algún emocionalista o interpretaba hija esa emoción. Tiene que haber alguien que interprete por el espíritu. Y, por el espíritu dice que tenga don del Espíritu Santo para interpretar. Al parecer había una glosolalia, un idioma considerado no codificable para los hombres. Sí, exactamente. Van desde casa, justamente, pues sí, a veces yo ahí. Ya usted lo dijo la vez pasada y existe el documento, solo tiene que poner glosolalia y le va a salir toda la información. Bueno, eran palabras que no se entendía, idioma considerado no codificable para los hombres, pero entrados en éxtasis, estimulado por algunas sustancias. Bueno, algunos por emoción de ahí. Hay emoción ahí te hija en lenguaje y las cosas y o trabajar, pero más ven no entendéis la ya más ven ahí no le coila o interpretar, entonces a lo mejor es por emoción y se llama glosolalia. Ese no es el don de lengua. El don de lengua es guiado por el Padre y es un idioma que se tiene que traducir y traducir en los webs. Ya estamos todo entonces, glosolalia, un idioma considerado no codificable para los hombres. Bueno, vaya lepan. Es cierto que si no hablo en lengua no tengo el Espíritu Santo. Ay. Hay como ¿de dónde salió esa doctrina? Se trata algo de don. O sea que de pico culpable el Todopoderoso no me hija de la don de hablar en lengua. Entonces entender escuela Espíritu Santo. Como si fuera quien de decidieran el don pandereco. Pebes no la problema. Ame. Peya el año de condenada.
Si vos no hablas en lengua, hermano, vos no tenés el Espíritu Santo. Entonces el hermanito, sin dar con el Espíritu Santo, o sea, ahí gente Javi. Entonces, oye, y ahí entra la glosolalia por emociones y palabras que no tiene código, no recoge significado, es inte o producinte. Algunos ven no sé la huella. Esa mula o memorizar y la frase. Pero no tiene raja, saya, y de algunos allá. ¿Qué quiere decir eso? Ellos lo vean. Entonces son glosolalias ahí, o sea, palabras que no tienen código, o sea, negatuir y puruco entre los hombres porque no hay significado. Sin embargo, el don de lengua viene del Padre y tiene significado porque tiene alguien que va a traducir, o me eta la poder a algunos peladón o traducir a mamba epa y se la va idioma pepa no interesa más idioma peña pero o traducir va epa y se si hay algún hermano o alguna visita que es de una nación handereñe él y idioma pe oñe sorprende convertirte en de va hijo va si tío se oñe en de barro y todo o de va esa tico ya eso es Rusia y apenas la entender la castellano pero pues esa gente no sabe de ruso apenas interpreta para la aérea pues pesa y el padre que guande pe ruso y pues entendía pues y tan de cierto pesa y porque él es ruso y entendió tu idioma entendió el don de tu idioma porque él es ruso vos hablaste en ruso y va a decir cierto el hermano así dijo en ruso o confirmata porque estos dones se tiene que confirmar porque no hay confirmar y la emoción puedo botar el palo te comentario a ver acerca de eso en vos ahorita a leer no porque y fuerte hija no hay que ser la unidad solamente que hay que atender cuando no tiene código y no hay codificar o sea no yo cuputri no le coy sentido la área más ver no entendéis entonces quiere decir que no hay nadie que traduzca ni nada ni nene entendéis no quiere decir que no hay nadie para la glosolalia hina vean que ya se camina dale y palabras veces allí ya pointe ya ende en tiempo de Pablo esos paganos hacían eso pero ellos entraban en trance en éxtasis porque y la hoy que jabe tiene lugar celestial hoy por upete más por entender a las ni a cuando entender idioma de ángeles ¿no? Entonces eso upean de la ya explicamos guay guría ya 13.1 ve bueno idioma de ángeles ¿qué idioma hablan los ángeles? Me estaban preguntando ¿será que habla el hebreo? Ni latín, ni hebreo, ni no sé. Ahí vemos por eso es que no hay que tener cuidado con esto lengua angelical. Bueno, y en donde allí hay la idioma poñela antes. ¿Qué idioma se habla en el cielo? Ahora, dones de lengua, sí. Ahora, si el Padre le autoriza a un ángel a hablarte en tu idioma, pues los ángeles que le aparecieron a aparecer a Pedro, mi aboñe, eso es hebreo, obviamente. Ahí ya vemos que el idioma, no por eso podemos decir que los ángeles solamente hablaban hebreo. Cada nación veo JJ, veo Rajati, mensaje como ñetan multi idioma. Bueno, oye, eso ya más nada, a ver. Aniro voy a tirar indela andere coger el Espíritu Santo para en lengua. Espérate, y don. Ese es un don. Y da ahí betir requisito. El requisito voy a topar hecho 238 ¿ves? Que la ella bautizada en el nombre del Mesías, es recibir jamás el don del Espíritu. Ezequiel 26:37, mañana para recibir el Espíritu Santo. Entender por jamás los mandamientos, leyes, estatutos, la palabra. Es así. Pero que sea requisito hablar en lengua para decir que tener el Espíritu Santo, eso no es bíblico. Bueno. Ya puta mina, beben ya frena. Ya toda mucha ya continuado pellida. Algunos preguntas y nada, ya elaborada. Oye, pues si llamamos a ella, voy a enviar poco este día a la guajera vagina que hay jatoral.
Ya muñe por imagina 1 Corintios capítulo 14, ya puta imagina ape verso 3, verso 3 ya puta. Entonces, éramos y que está verso 4 en adelante. Hoy marita y cuera abuye que Shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.